¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre, a nombre de este gran equipo, le queremos agradecer el que nos está acompañando. Sin más, vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy hablaremos de la inflación de Australia que alcanza un máximo de un año, esto en el mes de agosto. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo los aranceles de Estados Unidos comienzan a tambalear a empresas europeas. Y en nuestro recorrido digital, el comercio entre Irán y Rusia aumenta un 35% tras el acuerdo de libre comercio. De esto y más le hablamos el día de hoy. Comenzamos con el detalle de la información. La inflación de Australia alcanza el máximo en un año, esto en el mes de agosto llegando al 3% interanual, según datos de la Oficina Australiana de Estadística. Los precios al consumidor subieron en su ritmo anual más rápido en un año, lo que sugiere cierto potencial alcista en la inflación que llevó a los mercados a reducir las posibilidades de una flexibilización inminente de la política monetaria. Esta alza estuvo impulsada por los costos de vivienda y electricidad, destacando las persistentes presiones de precios que podrían complicar la trayectoria política del Banco de Reserva de Australia. Asimismo, el dólar australiano subió un 0,3% a $0,66. Pasamos ahora a China, ya que los ingresos fiscales del sector manufacturero aumentan considerablemente, lo que subraya la resiliencia económica de este país. Según datos de la Administración Estatal de Impuestos, los ingresos tributarios de la industria de más del 5% en los primeros 8 meses del 2025. Destacamos que los ingresos fiscales por manufactura representaron más del 30% de los ingresos fiscales totales del país durante dicho periodo. Las cifras destacan el papel del sector como lastre para la economía nacional, ya que la manufactura avanzada y de alta gama impulsa cada vez más el crecimiento. En los primeros 8 meses de este año, nuestros ingresos crecieron aproximadamente un 30% interanual, además de una expansión constante en el mercado nacional. También entregamos con éxito proyectos en mercados extranjeros, incluidos España, Estados Unidos y Suecia. De enero a agosto de este año, los ingresos por ventas de las empresas manufactureras de la provincia de Zhejiang crecieron un 4,4% interanual. Entre ellas, la fabricación de alta tecnología y la fabricación de equipos de alta gama aumentaron un 15,3% y un 10,5%, respectivamente, impulsando fuertemente el crecimiento general. La industria manufacturera de la provincia continúa avanzando hacia un desarrollo más sofisticado, inteligente y ecológico. Y mientras tanto, en España, el déficit comercial sube un 53% en julio, a pesar de que el país registró una cifra ascendente en las exportaciones, según el informe mensual de comercio exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El déficit comercial se situó en los 7 primeros meses del año en 29.122 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al saldo negativo de 19.036 millones del mismo periodo de 2024. El resultado es consecuencia del aumento de las exportaciones de mercancías españolas en un 1,4% hasta los 231.570 millones de euros, la segunda mayor cifra para el periodo enero-julio, y del aumento de las importaciones en un 5,4% hasta sumar 260.692 millones de euros. Por otra parte, el déficit energético descendió un 6,3% en los primeros 7 meses del año, mientras que el no energético se disparó un 750%. Con relación al comercio con Estados Unidos, el déficit se situó en los primeros 7 meses del año en 8.253,3 millones de euros, cifra con un 45,5% superior al saldo negativo del mismo periodo de 2024. Pasamos ahora a otro tema, y es que durante la edición número 80 de la sesión de la ONU, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, declaró ante la Organización de Naciones Unidas que el continente está en ascenso, pero que necesita igualdad de condiciones. Vamos a escuchar al mandatario.
Muchos países con economías en desarrollo, especialmente en África y el sur global, carecen del capital suficiente para financiar sus objetivos de desarrollo. Están endeudados y pagan mucho más por el servicio de la deuda que por salud y educación. De hecho, estos países pagan mucho más por su deuda que los países del norte. Es preocupante que las perturbaciones geopolíticas y la volatilidad sin precedentes de las políticas comerciales estén desestabilizando la economía mundial y poniendo en peligro una fuente crucial de financiación para el desarrollo. De hecho, el comercio se está utilizando ahora como arma contra varios países del mundo. Y por su parte, Estados Unidos ha confirmado la negociación de un swap cambiario por $20.000 millones con Argentina, lo que representa un respaldo explícito de la administración de Donald Trump al gobierno ultraliberal de Javier Milei. Aquí algunos detalles. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Washington hará lo que sea necesario para apoyar el experimento económico del líder libertario, incluyendo compras de bonos argentinos y un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Este salvavidas financiero busca apuntalar un modelo basado en la amplia liberalización de precios y regulaciones que Milei implementó con draconianos ajustes. La operación revela la profundización de la dependencia argentina hacia los intereses geopolíticos estadounidenses, condicionando la soberanía económica a un cambio de apoyo externo. Bessent vinculó explícitamente las inversiones futuras a un resultado electoral positivo en las legislativas de octubre, evidenciando la injerencia en asuntos internos. Por su parte, Milei agradeció el respaldo como el inicio de una nueva era, mientras el ministro Luis Caputo celebró el aval norteamericano. Y en más información, una deuda pública que se dispara, un presupuesto récord y la advertencia de las calificadoras internacionales están generando una tormenta económica que golpea directamente el bolsillo de los panameños. Nuestra compañera Reca Chandiramani nos cuenta más en el siguiente material. Un alto nivel de endeudamiento del país lleva años encendiendo las alarmas, pero con un agravante: la tendencia se revirtió. Ya no es deuda para obras, sino para pagar gastos corrientes. El próximo año, el Estado panameño destinará la cifra histórica de $3.661 millones solo para amortizar una deuda que creció un 152% en los últimos 5 años. Un aumento inédito de la deuda pública que ha triplicado el servicio de la deuda, es decir, lo que pagamos en intereses, reduciendo de forma sustancial los recursos disponibles para los 3 órganos del Estado en instituciones autónomas. Eso incluye el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ese ahogo financiero del Estado significa menos dinero para lo esencial. Son los recursos que se esfuman de la salud, de las aulas de clase y de la infraestructura pública. El presupuesto 2026 es el más alto de la historia, con $34.901 millones, una cifra que equivale a 6 ampliaciones del canal. Pero a la vez propone los recortes más severos al gasto social en años. Es decir, el dinero o el chenchen, como le dice el presidente, está, pero no para los panameños. Pero ¿por qué una economía que crece no genera los recursos para evitar esta asfixia? Lo que pasa es que el crecimiento de la economía se da fundamentalmente en el sector logístico, o sea, el sector vinculado al mercado internacional. A nivel interno eso no se refleja por varias razones. Primero, porque los salarios son artificialmente bajos. Al ser artificialmente bajos, no hay demanda. El grave problema que tiene este país es la demanda. O sea, hay baja demanda. Este modelo económico, con baja demanda interna y dependiente de un solo sector, es extremadamente vulnerable, condición agravada por una dependencia histórica, el monopolio del dólar desde 1904. Esto hace al país rehén del financiamiento externo y la atracción de moneda vía inversiones, lo que en el contexto geopolítico convulso de hoy parece poner cada vez más ataduras que beneficios. La doctrina Monroe, a lo largo de su historia de más de 200 años, simplemente no ha desaparecido. Es la base, el pilar de la política exterior de Estados Unidos. Simplemente que ha sido modificada a través de ciertos nombres, también desde la perspectiva de cada gobernante. ¿Por qué? Porque cuando vemos el siglo XIX, del bistí pasamos a la diplomacia del dólar. Pero no cambia porque simplemente la diplomacia del dólar en vez de bala, lo que hace es sacar mayor aprovechamiento
de los recursos o las materias primas de estos países subdesarrollados con la condición de aplicarles medidas comerciales. O sea, yo te compro la materia prima, pero tú me compras el producto manufacturado. Tener hoy a la fecha una economía que dependa exclusivamente de la deuda externa para funcionar en algo tan básico como es el pago de la planilla estatal es sumamente preocupante, y en estos momentos en donde nos encontramos en una tensión fuerte con Estados Unidos. El impacto en la ciudadanía se vería en el encarecimiento del crédito. Un aumento en las tasas de interés dejaría fuera del sistema financiero a miles de familias y empresas, y casi la mitad de la población panameña, 2 millones de personas, tiene deudas que en este escenario podrían caer en la impagabilidad parcial o total, según datos de la Asociación Panameña de Crédito. Reca Chandiramani, Telesur, Ciudad de Panamá. Gracias, Reca. Vamos a hacer una primera pausa, pero al regreso en nuestro expediente económico estaremos abordando cómo los aranceles de Estados Unidos comienzan ya a tambalear a algunas empresas de Europa. Le tengo detalles cuando regresemos. Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Abrimos en el viejo continente, pues Europa caerá en una desaceleración por los aranceles de Trump, eso según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. La zona euro todavía no ha sufrido de lleno los efectos de los aranceles estadounidenses, que previsiblemente ralentizarán más su ya débil ritmo de crecimiento, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en un informe separado. Sin embargo, ya algunos sectores económicos comienzan a sentir los efectos de los gravámenes. Y es que empresas de toda Europa, incluidas las de Irlanda, Italia y Suiza, se han visto atrapadas en la incertidumbre generada por las volátiles políticas arancelarias estadounidenses. Más detalles en el siguiente material. Las empresas europeas, que durante mucho tiempo han dependido del mercado estadounidense para una parte considerable de sus exportaciones, buscan ahora formas de eludir los aranceles que encarecen sus productos para los consumidores estadounidenses. Un ejemplo de las afectaciones arancelarias lo vemos en Irlanda, donde las destilerías de whisky se están adaptando a la nueva realidad, dado a que las exportaciones de whisky irlandés a Estados Unidos superan los $1.000 millones anuales. El impacto podría ser considerable. No son los aranceles por sí solos. Podemos lidiar con los aranceles. Hay formas y medios de lidiar con eso. Es la incertidumbre que está creando en los mercados mundiales, y esa es mi preocupación. Analistas advierten que las repercusiones de las políticas arancelarias estadounidenses podrían ser de gran alcance y a afirmar que están perjudicando la confianza del consumidor global. Si sientes que tienes algo de claridad, o lo que usan en economía, la palabra visibilidad, entonces dices, está bien, voy a invertir. Destruyes la certeza, como lo estaba haciendo Donald Trump. Destruyes la confianza, la gente se atrinchera y lo que encuentras es que la confianza económica viaja por todo el mundo como un virus, es como una pandemia. En la misma línea, los aranceles también están afectando a las industrias tradicionales, incluyendo a los productores de queso. Es preciso indicar que en el año 2024 se exportaron más de 16.000 toneladas de queso parmesano a Estados Unidos, con un valor superior a los $300 millones.
Es imposible tener el impuesto sobre el parmigiano, el provolone y el pecorino romano, porque es un queso demasiado bueno. Es muy importante. A la gente de todas partes del mundo le gusta el queso, pero a toda la gente no le gusta el impuesto adicional. Lo que sí es cierto es que los mal llamados aranceles recíprocos impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Unión Europea ya comienzan a generar el efecto y amenaza con tambalear la economía del bloque europeo. El impacto de los aranceles de Trump también se siente en Suiza, uno de los países más ricos de Europa. Un país que, si bien no forma parte de la Unión Europea, sí forma parte del espacio económico europeo y mantiene estrechos vínculos comerciales con el bloque de 27 miembros. También mantiene un amplio comercio con Estados Unidos, pero se le ha aplicado un arancel del 39%. Y es que las empresas suizas son conocidas por producir relojes de alta calidad y alta complejidad, muy apreciados en Estados Unidos, pero muchas están preocupadas por la reciente evolución arancelaria. El señor Trump dice, si quieren hacer negocios con nosotros, háganlo siguiendo nuestras reglas. No nos importa lo que nos digan esos tipos en Ginebra o en cualquier otro lugar. Según el gobierno suizo, el punto crítico del tema arancelario es el déficit comercial con Estados Unidos. Trump considera que los déficits comerciales surgen cuando un país vende más a Estados Unidos de lo que compra. Son por naturaleza un problema para Estados Unidos, aunque esta visión no es ampliamente compartida por los economistas. Suiza le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. Para intentar compensar esta situación, el gobierno suizo redujo a cero sus propios aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y varias empresas suizas como Nestlé y Novartis prometieron inversiones multimillonarias en fábricas de Estados Unidos. Sin embargo, analistas indican que equilibrar el déficit parece imposible, ya que Suiza solo tiene 9 millones de habitantes y muchos de ellos no quieren comprar productos estadounidenses. El triunfo de Trump sobre el acuerdo con la Unión Europea está comenzando a volverse en su contra y a tener un efecto muy distinto al esperado. ¿Por qué? Bueno, según una encuesta del Banco Central Europeo, la subida de aranceles a la Unión Europea hace que el 26% de los consumidores del viejo continente ha eliminado completamente los productos estadounidenses de su cesta de compra, mientras que el 16% ha reducido su gasto general debido a la incertidumbre económica. Cabe destacar que la imposición del 15% de arancel a la mayoría de las importaciones europeas afecta a cerca de un 70% de su comercio con Estados Unidos, además del compromiso de la Unión Europea de comprar más energía, chips y material militar por un valor de 750.000 millones de dólares. Otra de las apreciaciones de los consumidores europeos recogidas en la encuesta es que la imposición de los aranceles del 15% aumenta la inflación y frena el crecimiento económico y sus finanzas personales. Así, un 40% considera que los aranceles son inflacionistas, un 13% que tendrá un impacto negativo en sus finanzas y un 24% que reducirán el crecimiento económico. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Hablaremos del comercio entre Irán y Rusia, que aumenta un 35% tras el acuerdo de libre comercio. Ya regresamos con los detalles. Estamos de vuelta y le invito a que nos acompañe en este recorrido digital que hoy abrimos con el portal de TV Bricks. Titula Comercio entre Irán y Rusia aumenta un 35% tras el acuerdo de libre comercio. De acuerdo con esta información, este incremento se da entre mayo y julio de 2025 tras la aplicación provisional de un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, anunció el viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Alexei Overchuk, durante una reunión con el ministro de Industria, Minas y Comercio de Irán, Seyed Mohammad Atabak. Los datos del gobierno ruso también muestran que los volúmenes de comercio entre ambos países aumentaron en casi un 12% en los primeros 7 meses de este año en comparación con 2024. Ambas partes coincidieron en que la profundización de la integración económica con la Unión Económica Euroasiática ofrecerá a Irán un mayor acceso a los mercados regionales.
Avanzamos con el portal CGTN en español, que informa el volumen de comercio anual del mercado de carbono de China alcanza un récord histórico. Dice esta información que a finales de agosto, el mercado chino de derechos de emisión de carbono alcanzó un volumen acumulado de casi 700 millones de toneladas con un valor de transacción cercano a los 48,000 millones de yuanes, es decir, unos 6,600 millones de dólares, solo en 2024. El volumen total de transacciones fue el más alto desde la creación del mercado en 2021, según un informe presentado en la Conferencia del Mercado de Carbono de China 2025 en Shanghái. Este año el mercado operó 242 días hábiles con un volumen diario promedio de 43,55% mayor que en el periodo anterior, alcanzando un total de 189 millones de toneladas negociadas y un valor cercano a 18,110 millones de yuanes. Y finalizamos con nuestro recorrido digital con el portal de Prensa Latina, que nos trae: FAO impulsa la cooperación regional para reforzar la soberanía alimentaria. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, explicó al medio que reseñamos que desde la Cumbre de Sistemas Alimentarios, convocada por la ONU en 2021, el tema del hambre ha retomado protagonismo en la agenda global. De la misma forma, explicó que la FAO impulsa un mecanismo de cooperación multilateral con un enfoque basado en datos y evidencia científica, monitoreando los flujos comerciales de los principales productos alimentarios del planeta como trigo, maíz, soya y papa, que representan cerca del 60% del consumo global, ya sea en estado natural o transformado. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $64.51, una caída de 48 centavos de dólar. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $68.89, también una caída en este caso de 49 céntimos, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $70.79, un alza de $1.71. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por habernos acompañado. Les recuerdo que en telesurtv.net, que es nuestro portal, hay mucha más información a su alcance, al igual que nuestras distintas plataformas y redes sociales. Particularmente la invitación es para que nos siga en X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.